Comenzamos con la sección F, que intenta acercar lo que sería la estadística muestral, es decir, la muestra a la población. Es decir, cómo vamos a pasar de esos resultados que se obtienen en la muestra, que hemos estado viendo, esos resultados descriptivos, cómo los vamos a generalizar, a inferir a la población. Es decir, la diferencia entre la distribución, entre comillas, muestral, la observada, la que somos capaces de obtener, y la distribución que llamaríamos poblacional, con todos los valores. Es decir, la diferencia entre distribución de la muestra que se obtiene frente a la distribución con todos los individuos de la población. Normalmente en investigación las muestras son tomadas de una gran población, de una población más grande. No se tiene acceso a toda la información. Cuando se prueba un medicamento no se prueba en toda la población, se prueba en una muestra, y lo que después quieres es inferir, generalizar esos resultados a toda la población. Lo que comentábamos el otro día, si la muestra es tomada aleatoriamente, es decir, si tiene azar a la hora de seleccionarse, las características muestrales, lo que se observa, lo que calculamos, esos estadísticos descriptivos, serán muy parecidos, mimetizarán con los valores poblacionales. Ese es el resultado, por ejemplo, en las encuestas políticas previas a una votación. La encuesta muestral, esas encuestas obtienen unos valores que se parecen mucho después a los valores poblacionales. Ese es un poco el motivo por el cual la estadística o la bioestadística tiene esa fuerza dentro de la investigación en medicina. Casi todo el conocimiento que se ha generado está basado en un conocimiento basado en informaciones estadísticas que se generalizan a la población. Esas características muestrales que se parecerán después a la población, pues incluyen la media, incluyen la mediana, incluyen la desviación típica. Es decir, estamos diciendo que los valores muestrales después se parecerán a los valores poblacionales, ¿vale? Por ejemplo, presión sanguínea en hombres. Tenemos una muestra de 130 hombres y se ha presentado un histograma con unas barritas que te dan un poco la idea de los que hay en cada uno de esos intervalos de presión sanguínea. ¿Qué pasa si la muestra, en vez de 113, es una muestra de 500 hombres? Los intervalos son muy parecidos, pero como veis hay una diferencia muy sustancial entre esta curva, que es una curva donde, al no ser muy extensa la muestra, tienes incluso algún intervalo donde no hay nadie, y cuando tienes una muestra de más n, de mayor tamaño muestral, como veis, el histograma, que es lo que comentábamos antes, empieza a tener una forma más continua, más fina, más suave, no hay tantas roturas. Y este sería el histograma de la presión sanguínea para todos los hombres de la población, que tiene que ver ya con esa forma continua, con esa idea de continuidad, de línea que delimita esa masa de unidad una que se reparte. Obviamente este concepto
que estamos dibujando, que es esta curva que, entre comillas, delimita esa masa de unidad 1 que se reparte, te está diciendo, a la hora de repartirse, te está dando mucha información. Te está diciendo, por ejemplo, que este trozo de aquí central tiene más probabilidad que este trozo, es decir, el intervalo entre 120 y 130, que es el intervalo central, tiene más probabilidad que el intervalo 150-160. Es decir, es más probable encontrar un hombre con presión entre 120 y 130 que encontrar un hombre entre 150 y 160. Te ayuda a tener esas probabilidades. Tú como médico, si tienes presión sanguínea, ¿dónde esperarías que tuviese cualquier paciente que te llegase, hombre, a tu consulta? ¿Qué valores de presión sanguínea estaríamos delimitando? Pues estaríamos que tú esperarías que gran cantidad, entre 110 y 140, aquí, en esta zona, tendrías muchos pacientes y empezarías a tener pacientes, entre comillas, anormales, valores anormales, cuando estuviesen superando, por ejemplo, los 160 o superando los 90. Es decir, esta distribución te está dando, cuando la visualizas, por dónde está la probabilidad, por dónde se distribuyen los datos. Obviamente, esta variable se puede conocer menos que nuestra altura o nuestros pesos, porque cada uno se mide y se compara con, pero en variables donde se desconoce, tener esta distribución nos ayudaría a saber cuál es el comportamiento de la población ¿vale?, respecto a esa variable. El histograma y la función de densidad o función de probabilidad. Entre comillas, el histograma lo que busca es la aproximación a la función de densidad. Esa función de densidad es la suavización idealizada, es decir, cómo debería ser. Obviamente el histograma es una aproximación. Esto es parecido al concepto frecuencialista de probabilidad, los famosos Pelayo y su ruleta. Es decir, cuando n crece, cuando tienes muchas repeticiones, esa frecuencia relativa se parece al valor teórico, a la probabilidad. Si habéis fijado, el histograma con 113 es una cosa, el histograma con 500 ya empieza a suavizarse, empieza a tener esa forma de campana. Es decir, el histograma tenéis que ver que es, entre comillas, una imagen pixelada, si entendéis lo de los píxeles, que son los cuadritos de las fotografías. El histograma es una imagen pixelada de la realidad, de la población. Tú haces un histograma y estás pixelando la realidad. Esta lucha continua que tenemos en las cámaras fotográficas, en aumentando los píxeles, entre comillas, es aumentar la visión, que se vea mejor. Obviamente con 113 ves una cosa, con 500 ves más cosas. Estás aumentando los píxeles, se está viendo la foto más nítida, ¿vale? Eso es un poco en los histogramas y en las funciones de densidad, las áreas que hay por debajo de la curva están delimitando las probabilidades. Y estas curvas pueden tener forma de campana o pueden no tener forma de campana. Esta, por ejemplo, que es la permanencia en el hospital,
pues se parece mucho a la que hemos comentado antes de la riqueza, una asimetría a la derecha, tiene esta forma, para 100 pacientes. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que los pacientes en el hospital están poco tiempo, hay mucha gente que está poco tiempo, y a partir, es decir, fijaros, si esto está en escala, aquí estamos hablando de 25 y aquí estamos hablando de 10. Estamos hablando que mucha gente está menos de 10 días hospitalizado, ¿vale? A la hora de representar, ¿dónde hay más probabilidad? Si tú eliges un paciente, ¿qué es más probable? ¿Que esté más de 10 días o que esté menos de 10 días? Menos. ¿Por qué? Porque la visualización del histograma, es decir, esa curva suavizada, es, entre comillas, el comportamiento, en este caso, a diferencia del de la riqueza, que la normalidad sería mover la curva desplazándola hacia la derecha. Aquí, como médicos, ¿qué es lo que querríamos? Pues producir una fuerza, en este caso, hacia la izquierda, para que los pacientes estén el menor tiempo posible hospitalizados. Las cataratas, por ejemplo, hace 20 años suponían una hospitalización de cerca de una semana, y actualmente una operación de cataratas entras por el día y sales a la hora y media, no llegas a estar ni hospitalizado. Es decir, hemos desplazado en cuanto a la operación de cataratas esta curva de tiempo de hospitalización con una operación de cataratas. La técnica, la investigación clínica, lo que ha hecho es desplazar el histograma hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Este histograma ya de 500 pacientes, otra vez la longitud, el tiempo de hospitalización del paciente, como veis, pues es muy asimétrica, ¿vale? Y para todos los pacientes, pues ya la curva se hace mucho más fina, aunque está muy complicada de dibujar. Fijaros que tiene esa forma de asimetría a la derecha, mucha gente cerca del 0, del 1, 2 días, que no tiene nada que ver con esta curva que hemos hablado antes, que era la famosa curva normal. Imaginaros que el tiempo de hospitalización fuera estaríamos hablando de una media de 125, y que como mínimo estás hospitalizado 50 días, seguramente con accidentes de tráfico graves. Es esta la curva, pero si pones el conjunto de todas las hospitalizaciones en el hospital, pues es esa. Ahora, si hablamos de accidentes graves de coche con traumas, etcétera, pues seguramente los tiempos se hacen más normales y se salen de esa asimetría. Esto que estamos hablando, formas comunes de distribución. La famosa normal, forma de campana, valores, tiene un valor central que se repite mucho, y después, según te vas alejando de ese valor central, cada vez hay menos. Esa es una distribución que biológicamente se da mucho. La talla, el peso, la presión, tienes biológicamente
tienden a una media donde hay mucha gente y según te vas alejando, cada vez, fijaros que según te vas alejando de la media, según te vas alejando de la media, cada vez tenemos menos personas en esos intervalos. Esta sería la normal. Esta es una distribución asimétrica a la derecha. Esta es una asimétrica a la derecha. Esa asimétrica a la derecha es la que ya hemos visto dos casos: la distribución de la riqueza en el mundo y, por ejemplo, el tiempo de hospitalización, que tiene una cola muy larga a la derecha, tiene una cola a la derecha, y que sería la asimetría o asimétrica a la izquierda. Relacionado con esto, podemos o vamos a presentar otra medida, que es el coeficiente de asimetría, el famoso G1. Esto es el coeficiente de asimetría. Este coeficiente de asimetría lo que pretende medir es si la distribución es simétrica, si es asimétrica a la derecha o si es asimétrica a la izquierda, sin dibujarla, ¿vale? Entonces, este caso es el G1 igual a 0. Si el G1 es igual a 0, será simétrica. Si el G1 es mayor que 0, será asimétrica a la derecha. Y si el G1 es menor que 0, será asimétrica a la izquierda, ¿vale? Es un valor que se calcula, es bastante mnemotécnico. En el denominador es la desviación típica al cubo. Y en el numerador es la misma fórmula que la varianza, cada dato menos su media, en este caso, en vez de al cuadrado, al cubo, por f sub i. Esta fórmula, este coeficiente de asimetría que tenéis aquí, en el numerador, como regla mnemotécnica, es la fórmula de la varianza, pero en vez de al cuadrado, al cubo, ¿vale? Al estar al cubo, ya el cuadrado eliminaba los signos. ¿Os acordáis del cuadrado? El cuadrado eliminaba los positivos y los negativos, porque la media era un centro de gravedad. Al elevar al cubo, ¿qué pasará? Que si hay mucho positivo elevado al cubo, ¿qué? El número será muy positivo. Aquí, si tú haces este x sub i y aquí está el x media, al hacer la diferencia, x sub i menos x media, esa cantidad, ¿cómo saldrá? Muy positiva, ¿vale? Frente a estas cantidades de aquí, que saldrán como negativas. El denominador es siempre positivo, pero el numerador saldrá positivo si es
asimétricas a la derecha y saldrá negativo si es asimétrica a la izquierda. Y saldrá cero cuando los positivos y los negativos sean equivalentes. Si son equivalentes es porque la curva, la función de distribución, esa función de densidad es simétrica. Entonces G1 valdrá 0. Otras formas de la distribución son bimodal. Hemos visto un ejemplo en la clase anterior con la distribución del TPHV, que tienes dos montañas, puede ser uniforme, puede tener casi tendencia lineal. Es decir, las formas de las distribuciones pueden ser cualquiera. Hay un concepto que a nosotros nos interesa, a los bioestadísticos. Nosotros finalmente nos gusta que la distribución sea la famosa distribución normal. Es decir, nos gusta esa montañita, esa campana, esa es la que queremos. Esta tiene un criterio ya que es simétrica. La normal es simétrica, ¿vale? Entonces, el segundo parámetro que vamos a presentar, que es otra medida de forma, la primera medida de forma es el coeficiente de asimetría, y ahora vamos a ver el coeficiente de aplastamiento. Coeficiente de aplastamiento. ¿Cuál es la idea del coeficiente de aplastamiento? Pues mira, la idea más o menos es esta. Tienes, esto es la normal, la que nos gusta. Después tenemos una cosa así y otra que sea así. Dicho de otra manera, es como si a la normal la aplastaras con fuerza desde arriba. Si la aplastas, pues te da este ejemplo, que estos son las platicúrticas. Esto es platicúrtica, mesocúrtica y leptocúrtica, da igual, no toméis nota. Lo que quiero que se entienda es el coeficiente de aplastamiento. ¿Para qué sirve el coeficiente de aplastamiento? Para medir si es más aplastada o menos aplastada que la normal. Cuando es menos aplastada que la normal, ¿qué es lo que hace? Se hace casi un volcán. Es como si cogieras desde la punta de arriba y estirases la normal. Y y de la otra manera la estás aplastando. Es decir, es como si aquí, por un lado, ejercieses fuerza hacia abajo. Si ejerces fuerza hacia abajo, estás en este caso, y si ejerces fuerza hacia arriba, estás en ese caso. Eso es el coeficiente de aplastamiento o kurtosis. En algunos casos también le llaman kurtosis, ¿vale? Y la fórmula es el G2. G1 es la asimetría y el G2 también es bastante mnemotécnico. El G1, ¿qué era? ¿Elevar a qué? Al cubo. Pues el G2 es elevar a la cuarta. Esto es S, desviación típica, a la cuarta, y la misma fórmula que la de la varianza, cada dato menos su media a la cuarta por F sub I. Este G2, llamado coeficiente de aplastamiento, si os fijáis, es como el G1, pero en vez de un 3, en vez de elevar a 3, elevar a 4.
¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Que el G2 igual a 3, el G2 igual a 3, salió un 3, escuchir, este es normal. El G2 igual a 3, ese es, que es como la curva normal. El G2 mayor que 3 es leptocúrtica, es decir, que se estira, más tipo volcán, ¿vale? Y el G2 menor que 3 es más platicúrtica, más estás aplastando la curva de la normal. Es decir, viendo el G1 y viendo el G2, sin hacer el histograma, tienes una idea de si la curva se parece o no a la distribución normal, ¿vale? No, G1 igual a 0 y G2 igual a 3 es que se parece a la normal. Porque el G1 es simetría. Es que puede pasarte que tengas un G2 3, pero que el G1 no sea 0. Por tanto, será asimétrica. Para ser normal, es esa forma simétrica de campana. Es la campana clásica. Por ejemplo, y esto se entiende fácil, la moda, la mediana y la media. La moda, ¿qué habíamos quedado que era la moda cuando hablábamos de distribuciones muestrales? ¿Qué era lo que más se daba? ¿Vale? Fijaros que la moda está en el punto más alto, el valor que más probabilidad tiene, o el intervalo que más probabilidad tiene. La mediana, ¿qué era? La mediana es que deje el 50% por detrás y el 50% por delante, ¿vale? Los valores. ¿Y la media qué es? Era el punto de equilibrio, centro de gravedad, punto de balanceo. Está claro que si la media la pones por aquí, si la media la pones en donde está la mediana, ¿qué le pasa al centro? Ese sistema está en equilibrio. Hay mucha más masa en la izquierda que en la derecha y se monta, ¿vale? También te puede pasar que esto es lo que nos gusta. Esto es lo que nos gusta. La distribución normal, la fórmula de campana, en este caso la moda, la media y la mediana son iguales, por simetría. Esto es la más guapa, la distribución más guapa. El resto se quieren parecer a la normal. Y esta, como veis, es sesgada positivamente. Si es sesgada positivamente, la media es más grande que la mediana. Es decir, la media, X media, es más grande que la mediana. ¿Vale? Y se entiende porque una es un centro de gravedad y se tiene que mover hacia la derecha, para que el sistema se mantenga en equilibrio. Si en cambio tenemos una distribución asimétrica a la izquierda, en este caso la media es más pequeño que la mediana. Eso es muy intuitivo porque al tener la cola en la izquierda, por centros de gravedad, la media se tiene que salir. Es decir, como diría, dame un punto y moveré el mundo, ¿no? Dame un punto donde apoyarme y moveré el mundo. Esto es parecido. La media se va a buscar ese punto para que el sistema no se mueva. Por tanto, se mueve hacia la izquierda y
obviamente la media es más pequeña que la mediana.